Hola, hola a todos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes otra vez y poder compartir este tema de oración en grupos. Vamos a poner en las manos del Señor esta enseñanza. Amado Padre, todo es tuyo, todo te pertenece, tú eres soberano, eres el Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente, y tú estás a favor de tu iglesia, a favor nuestro, y oro en esta hora en el nombre de Jesús, porque se ha quitado cualquier estorbo para que esta enseñanza llegue a muchos corazones. Oro porque sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe, me hago completamente a un lado y ruego, suplico que Espíritu Santo de Dios nos hables. Y te pido, Señor, que esta palabra se haga carne en nosotros y lleve fruto de intercesores llenos de poder, de fe, intercesores perseverantes en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar con nuestra primer cita que está en Mateo 18:20. Es una promesa que a mí se me hace muy grande y poderosa, a la vez que completamente sencilla. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos pide gran cosa, nos pide que nos subamos al monte, al volcán más alto. No, ¿verdad? Solamente dice dos o tres, reúnanse en mi nombre y yo voy a estar allí. Qué promesa tan grande. Dios nos anima a ser más de uno. Dios no quiere que nosotros digamos, pues yo oro y eso es suficiente, yo sí tengo una vida de oración y así puedo seguir adelante. No, Dios nos está animando, nos está llamando a formar grupos, nos está llamando a ser más de uno y es tan sencillo, dice Dios, con dos o tres yo voy a estar allí en medio. Porque tú puedes decir, ¿acaso tú no estás conmigo, Dios? Claro que sí, lo sabemos, lo hemos vivido. Sin embargo, Dios nos está llamando a dar un paso más. Sí, continuamos. Qué alentador es esta voluntad de Dios para su iglesia. Dios promete nada más ni nada menos que su misma presencia. Dios se agrada cuando los cristianos se unen, Dios se agrada cuando nuestra fe se une con la de otros. ¿Cómo no darnos cuenta que Dios está esperando, sí, que nosotros nos reunamos con otros para buscar hacer su voluntad, para andar dentro de su voluntad? Tercer cosa de este versículo. Dios promete respuesta. Vemos también en el 19, que es el que sigue. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Sí. Entonces, Dios está esperando, nos está dando tantas promesas porque son muchas. Dios nos deja en diferentes frases esa parte de que nosotros, Él nos quiere ver unidos en oración. Y fíjate, está hablando de las cosas que suceden en esta tierra, las necesidades que se presentan, ¿sí? ¿De qué tenemos necesidad? No solo en el trabajo, no solo en el hogar, sino aún mundialmente. ¿Qué necesidades tenemos como humanidad entera, como país? ¿Qué necesidades tenemos como matrimonio? ¿Qué necesidades tenemos como servidores en la iglesia? Cualquiera que sea tu necesidad, Dios nos está llamando a que nosotros confiemos en que Él nos va a responder. Ahora, toda iglesia tiene, toda congregación tiene un inicio.
Así como nosotros en nuestra vida personal también tuvimos un inicio. Creo que te he contado que cuando yo llegué a Cristo, en un día domingo que yo iba a la iglesia, me invitaron a desayunar y estando allí en la mesa me pidieron que orara por los alimentos. De verdad, no, yo en ese momento dije, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué me dicen que ore si yo no sé orar? Y Dios con el tiempo me enseñó a orar, me enseñó que puedo platicar con Él. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia también tiene que ir aprendiendo, la iglesia tiene que ir cobrando confianza, la iglesia tiene que ir experimentando cómo Dios a través de nuestras oraciones nos va a guiar, nos va a fortalecer, cómo a través de la oración es que vamos a vencer los obstáculos, etcétera. Sí, una iglesia no puede quedarse, no puede tener la iglesia 25 años y ser apenas 4 los que están orando, ¿no? Debemos de ser más los intercesores. Cada vez deben de haber más grupos de oración. ¿Por qué? Porque la oración es vital y de esto depende mucho el desarrollo en cada área de la iglesia. Un ejemplo, cómo empezamos de 2 que fueron Gonzalo y Olivia, que fueron mis pastores, los pastores de mi familia, de Enrique y de mis hijas, Gonzalo y Olivia. Ellos, Dios los llamó, ellos ya eran una familia, ya habían conformado una familia cuando Dios llegó a sus vidas y todo inició con 2 personas que comenzaron a orar, 2 personas que comenzaron a darse cuenta del poder de Dios, de la cercanía de Dios. 2 personas que se pusieron de acuerdo para orar y pronto su casa se convirtió en una casa de oración. Y tiempo después, esa pequeña casa de oración se convirtió en una iglesia, se convirtió en una casa de oración con mayúscula. Y también el Centro Cristiano Zumpango, del cual tú eres miembro, del cual tú eres parte, porque tú debes de sentirte una pieza fundamental en el Centro Cristiano Zumpango. Y también te cuento que los orígenes del Centro Cristiano Zumpango tienen que ver con 2 personas que Dios en su misericordia un día rescató del pecado y les enseñó la importancia de comunicarse con Él. Nos enseñó su fidelidad, de no saber nada, absolutamente nada, estábamos en las tinieblas. Dios nos trajo a su luz y con amor nos fue enseñando cómo podíamos tener comunión con nuestro Padre. Y de esas 2 personas, Dios hizo una casa de oración, que era la casa de ustedes, lo que es la casa de ustedes. Y de esa casa de oración donde gente llegaba y también le enseñábamos la palabra, las cosas que nosotros íbamos aprendiendo, después se las enseñábamos a los que llegaban a nuestra casa. Pues un buen día Dios dio el banderazo de salida e inició el Centro Cristiano Zumpango. Pero las cosas que se tenían que ir haciendo, los pasos que se tenían que ir dando, todo tuvo que ver mucho, sí, con nuestra búsqueda de Dios a través de la oración. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¡Qué oración de Jesús! Jesús está pidiendo que el reino de Dios venga a esta tierra corrupta, a esta tierra que se está desmoronando, no solo el planeta, sino la humanidad entera, ¿no? Y Jesús ora, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Claro que necesitamos orar.
Claro que esto no va a suceder si nosotros no doblamos nuestras rodillas. Esto no va a suceder si nosotros no dimensionamos la necesidad de reunirnos a orar, la necesidad de estar en acuerdo con los demás para interceder por tantas y tantas cosas. Sí, no va a venir el reino de Dios, no vamos a conocer su voluntad, menos la vamos a poder hacer si nosotros no nos humillamos delante de Dios como iglesia para buscar que lo de Él se establezca en las vidas en este mundo. Como hijos, porque dice la palabra Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Como hijos, nosotros, a través de la oración, a través de acceder a los grupos de oración, a través de acceder a unir mi fe con otro creyente y buscar a Dios por tantas necesidades, expresamos nuestra confianza. Es muy importante estar confiados. Sí, los tiempos pueden ser muy malos, pero nosotros estamos confiados de que Dios obrará a través de nuestra oración con los demás. Los hijos dialogamos, ¿sí? Tienes que comportarte de una forma natural a través de tu vida de oración, a través de unirte con alguien más en oración, como algo natural. Yo tengo 3 hijas y ellas me hacen preguntas. Ajá, ellas me hacen preguntas, ellas me cuestionan a veces porque tienen inquietudes, también me expresan sus temores, también me piden cosas, ¿verdad? Y nosotros como hijos debemos siempre platicar con nuestro Dios, expresarle las cargas, dejarle las cargas, expresarle preocupaciones, a pedir ayuda, pedir consejo, pedir dirección, etcétera. Debemos aprender a depender de Él. Sabes que a veces nos encontramos tan preocupados. ¿No te ha pasado que te sorprendes bien preocupado cuando tienes a Dios y dices, ay, debiese de apoyarme más en Él? ¿Y qué pasa cuando te apoyas en Él? ¿Qué pasa cuando descansas? Cuando descansas porque sabes que ya oraste, ya sabes que con tus hermanos en Cristo estás orando. Es bien lindo, es bien rico porque ves las respuestas de cómo Dios sí puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Cosas extraordinarias Él hace que a nosotros no se nos hubieran ocurrido. Ajá. Me encanta cuando dice que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo te podría dar tantos testimonios últimamente de cómo le digo al Señor, ay Señor, las cosas me están sobrepasando, pero yo oro y Dios es tan grande que me responde de maneras extraordinarias. Entonces tenemos que ser más dependientes de Él y estar menos afanados nosotros. Sí, estar quebrándonos menos la cabeza, ajá, y reposando más nuestro corazón en la confianza, en la oración, ¿verdad? Dependiendo de Él, porque Él tiene cuidado de lo suyo. Vamos a ver un ejemplo bíblico de cómo se va desarrollando la iglesia. Ajá. Pero que la oración es parte fundamental. El ejemplo de Pedro y de Cornelio. Cornelio no era judío y tú sabes que en este contexto la salvación solamente era para los judíos, no para los de otra nacionalidad. Entonces, Cornelio era un hombre temeroso de Dios, un hombre de oración, un hombre que tenía hambre de Dios. Ajá. Y en una ocasión Dios se manifiesta a él y le manda algo. Y dice la palabra en Hechos 10, 4 al 5. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
el Señor le manda a Cornelio, manda quien traiga a Pedro, porque tengo un mensaje para ti. Ajá. Y Cornelio envía personas a traer a Pedro. Mientras tanto, Pedro tiene una visión del cielo, estando Pedro en oración buscando a Dios. Tiene una visión en donde baja un lienzo lleno de animales inmundos y se escucha una voz que le dicen, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, porque yo nunca he comido esa carne inmunda, soy judío, ¿verdad? Y Dios le dice, tú no debes de llamar inmundo a lo que yo he santificado. ¿Qué significaba esa visión? Que Pedro iba a ser enviado a los no judíos, a los gentiles, para hablarles de la salvación en Cristo. Para un judío no era agradable, ni bueno, ni permitido tener contacto con gente extranjera. Sí. Entonces ahora Pedro estaba siendo preparado de parte de Dios. Cuando él estuvo en oración, Dios le habló, como lo mismo con Cornelio. En oración Dios le habla. Ajá, y dice en el verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar a la hora, para orar cerca de la hora sexta. El siguiente dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más cercanos. Pedro recibe a los que mandó Cornelio, ellos le dan el mensaje y Pedro va, accede. ¿Por qué? Porque ya Dios le había hablado. Pedro va a la casa de Cornelio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estaba pasando en casa de Cornelio? Que estaba llena de gente, estaba llena de sus parientes y de sus amigos. Me quiero imaginar de verdad el gozo de Cornelio, la emoción de Cornelio. Ay, va a venir ese hombre de Dios y nos va a enseñar. Ese hombre de Dios tiene un mensaje para nosotros muy especial porque Dios mismo me lo ha dicho. ¿Sí? Qué emocionante, ¿no? ¿Te das cuenta? Y dice, bueno, recapitulando aquí también dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, cuando llegue, él te hablará, así que luego envió por ti. Dice, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que te ha mandado. Ahí está Cornelio diciendo, todos estamos aquí en la presencia de Dios. Estamos buscando a Dios, estamos con un corazón abierto para Dios, para lo que Él quiera hacer. Así es que Pedro habla y Pedro comienza a dar el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Qué maravilloso. Pero aquí quiero que notes que Cornelio y Pedro no se conocían. Para empezar, estaba la barrera de que uno no era judío y el otro sí, ¿verdad? Pero Dios, a través de la vida de oración de ellos, les comienza a hablar, les comienza a llevar paso a paso hasta que finalmente Dios los conecta. Dios los conecta. ¿Y qué sucede? Que Pedro empieza a llevar el evangelio, empieza a ministrar de todas las cosas, las bendiciones de Dios a los no judíos. A los no judíos. Y esto, ¿sabes qué me enseña a mí? Y que además yo soy testigo de ello, tengo testimonios de que cuando gente ora, cuando gente es intercesora, Dios te va a conectar con más intercesores, con más siervos de Dios. Y vemos aquí dos hombres de oración conectados. ¿Para qué? Para que la iglesia avance, para que la iglesia crezca, para edificar a la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Otro ejemplo es el de Bernabé. Bernabé estaba por otro lado sirviendo al Señor también, ¿verdad? Y después
se entera de lo que está ocurriendo, de cómo la palabra está siendo llevada y incluso son bautizados en el Espíritu Santo, ¿sí? Los gentiles. Y dice, o sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y nota, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hombres de fe, hombres de oración, que son conectados en este plan de Dios para que su palabra corra, para que el reino de Dios llegue a más personas, ¿sí? Quiero decirte que la buena influencia de uno resulta en muchos que oran, resulta en muchos que buscan ahora a Dios, ¿sí? Ahí te lo dejo, ¿sí? Porque si tú que estás escuchando este mensaje, ¿sí? Crees firmemente que eres un intercesor, si tú crees que Dios oye, si tú vas llevando una vida que busca a Dios y que siempre te estás apoyando en el Señor, Dios te va a ir poniendo con más personas, ¿sí? Con más personas con tu mismo sentir. No, Dios no quiere cristianos solitarios, ¿eh? Dios no quiere cristianos solitarios. Dios no quiere que estemos llevando nuestras cargas nosotros solitos. Dios no quiere que estemos por allá apartados en un rinconcito. No. Dios quiere que nos quiere conectar con otros, con otros hermanos, con otros hijos de Él. Por eso, de verdad, yo te animo a ti que no te sientas en debilidad, ni te sientas aparte, no. Busca la manera de acercarte con los demás. No también tampoco digas, Dios es el que me va a conectar. Sí, pero nosotros tenemos que estar abiertos, ¿sí? Tenemos que estar abiertos para conocer a esa gente que está en oración, con los cuales yo puedo tener esa coinonía, ese compañerismo en la fe. No desmayar, te animo que no desmayes sabiendo que Dios conecta a quienes oran sin cesar. La vida de oración en grupos es la fortaleza de la iglesia. Por tu sola oración, Dios puede bendecir grandemente a la iglesia, pero imagínate qué pasa cuando nos unimos. ¿No dice la palabra que es bueno y delicioso que los hermanos estén juntos? ¿No? Y qué mejor armonía que cuando estamos orando, ¿no? Que cuando tenemos el mismo sentir. Una iglesia de fe y de oración es una iglesia fortalecida. Vamos a ver tres bendiciones, que fortalecen a la iglesia por medio de la oración. Inciso A, la protección, ¿sí? Porque si una iglesia no tiene protección, menos va a estar fortalecida. Debemos de buscar una iglesia segura, una iglesia protegida, una iglesia bajo el amparo del Altísimo, ¿sí? Pero es a través de la oración. Aquí en Hechos 2:5, déjame decirte un poco que Herodes se había levantado y había perseguido a algunos cristianos y había matado a Santiago. Entonces, ¿cómo estaba la iglesia? La iglesia estaba siendo sacudida, ¿sí? Como en la pandemia fuimos sacudidos. Pero ¿qué dice la palabra? Que echó mano a Pedro, ¿verdad? Y lo metió a la cárcel. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Se desanimó? ¿Puso en duda el poder de Dios? Dijo, ay, mejor ya no voy a confesar mi fe. No, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia perseveró en oración. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Tiempos turbulentos, tiempos difíciles, tiempos de persecución. Pero ¿qué pasó? La iglesia hacía sin cesar oración por Pedro y
finalmente Pedro, de una forma sobrenatural, porque fue el poder de Dios, fue puesto en libertad por Dios. Algo muy importante, la unidad, ¿sí? La oración en grupos fomentará muchísimo la unidad dentro de la iglesia, porque es muy diferente que 2 o 3 se reúnan a orar en el nombre de Jesús, que 2 o 3 se reúnan a murmurar, ¿verdad? ¿Cuánta diferencia hay? Dios no nos manda a reunirnos con otros hermanos para murmurar, no nos manda a reunirnos con otros para ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? La unidad es muy importante. Dice en Hechos 1:14, todos estos, refiriéndose a los apóstoles, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nota qué tipo de personas eran. Eran personas crecidas en la fe, personas que habían pasado muchas pruebas. María, la madre de Jesús, la familia de Jesús, sí, los apóstoles que habían estado con Jesús. Habían pasado muchas pruebas, pero ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Wow, qué palabras tan importantes. ¿Sabes qué quiere decir unánimes? Unánimes no es solamente que estaban juntos. Unánimes quiere decir una sola alma, un solo corazón. Esto logra la intercesión. Esto se logra cuando buscas a Dios con todo tu corazón, con toda tu fe, pero estás con tus hermanos en Cristo. Una sola alma, una sola mente, una sola meta. Ajá. Esto se logra cuando logramos nosotros menguar, cuando hacemos a un lado nuestras cosas que a veces nosotros queremos, ajá, y comenzamos a buscar las cosas de Dios. Dice en 1 Corintios 1:10, os ruego, pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice que todos hablen lo mismo. ¿Cómo es que podemos hablar lo mismo, hermanos? ¿Cómo es que podemos hablar lo mismo? Pues si hablas de Jesús, pues en oración. Cuando todos nos unimos en oración, es más fácil definitivamente ser de un mismo sentir, poder estar unánimes. Quiero decirte algo muy importante. ¿Sabes que el poder que le falta a la iglesia en la actualidad, me refiero a la iglesia en todo lugar, tiene mucho que ver por la falta de unidad? Ajá. Puede ser que haya grupos de oración, puede ser que haya tiempos de oración en la iglesia, pero si no estamos unánimes, es como si no oráramos. Ajá. Si no estamos unánimes, haz de cuenta que nunca jamás abrimos nuestra boca para orar. ¿Por qué? Porque Dios mira los corazones, ¿sí? Porque no puede ser que estemos orando y al mismo tiempo estemos enojados, que estemos orando y al mismo tiempo estemos criticando. Cuando vengamos a la iglesia, cuando estemos con nuestros hermanos, vengamos con un corazón para dar, no con un corazón para hacer juicio y estar esperando que los demás sean perfectos. Porque a veces venimos a la iglesia como con una reglita, nomás estamos midiendo a los hermanos a ver qué tanto les falta para ser perfectos, ¿no? No. Qué importante, debemos de darnos cuenta que este punto de la unidad va más allá de lo que nosotros suponemos. No es solo estar todos allá en el santuario el día de la predicación, todos sentados juntos, no. También tiene que haber un corazón que ame
a sus hermanos. Un corazón que porque ama a Dios va a dejar a un lado sus pretensiones personales para darle lugar e importancia a lo que Dios quiere. Sí, imagínate que Pedro hubiera dicho, no, ¿yo cómo voy a ir con esos gentiles? Pues si yo soy el apóstol Pedro. No, Señor, no me pidas eso. ¿Verdad que no? O como Cornelio iba a decir, no, 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 esos judíos son de lo peor, ¿verdad? No, tuvo que haber en ambos la suficiente humildad, tuvo que haber en ambos la verdadera entrega al Señor, el verdaderamente humillarse con Dios para buscar la voluntad de Dios y no la propia. Tenemos mucho que corregir, el querer andar en nuestros propios caminos. Tenemos mucho que corregir, el querer andar en lo que a mí me gusta, en como yo quiero, sino buscar lo de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que todos los que seamos sus siervos debemos de ser sufridos. Sí, debemos de ser sufridos porque muchas veces pasaremos cosas que no nos agradan, pero tenemos que negarnos a nosotros mismos para lograr la unidad, para buscar la unidad. Ajá, qué importante. Por eso también dice la palabra bien hermosamente, un Señor, una fe, un bautismo. Qué hermoso. El Espíritu Santo. Cuando oramos unánimes, cuando tenemos esa vida de amor entre nosotros, cuando tenemos ese vínculo de la paz, ese vínculo del amor y oramos, qué hermoso que en la iglesia hubiese más grupos de oración, pero con estas características. Dice la palabra, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora fíjate, estando juntos. Ajá, veamos lo que sigue. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y tú ya sabes lo que sigue. Dice que se les repartieron lenguas como de fuego que se asentaban en ellos, lenguas de fuego, siendo llenos del Espíritu Santo. Pero en ambos versículos que estamos leyendo aquí en el inicio de la iglesia, vemos que Dios no se dirige solo a Pedro o solamente a Juan o solamente a X persona, no. Dios se dirige en plural a todo ese grupo de discípulos, ¿sí? A todo ese grupo de discípulos aquí vemos también y que estaban unánimes y juntos. Oh, de verdad, ¿cuánto tenemos que orar? ¿Cuánto tenemos que orar? Porque nosotros, cada uno de nosotros, busquemos estar unánimes con nuestros hermanos en Cristo y también juntos, porque a veces ni unánimes ni juntos, ¿no? Y eso está muy mal. Eso quiere decir que no hemos madurado, que no hemos entendido. Tenemos que buscar, entender la voluntad de Dios. Y entonces dice, vino el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando vino el Espíritu Santo? La iglesia se transformó porque ahora fue una iglesia llena de poder. Ajá, llena de poder. Después Pedro resucitó a una mujer ahí que estaba muerta. ¿Qué pasó con todos esos discípulos? ¿Sí? Había señales, había milagros, era una iglesia de poder. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo con algo muy importante. Ajá, una vida de oración, pero no solo era orar, era un corazón que amaba. Dice que el amor cubre muchas faltas. Amén. Diferentes grupos de oración. Yo te voy a hablar de los grupos de oración que tenemos aquí en el Centro Cristiano Zumpango, porque cada iglesia tiene sus diferentes grupos de oración.
¿sí? El Espíritu de Dios nos lleva siempre a ser creativos. Y yo te voy a hablar de los que tenemos aquí en el Centro Cristiano Zumpango hasta el día de hoy, que se han ido formando a lo largo de nuestros 19 años. Pero quiero decirte que el Espíritu Santo es creativo y nos va a llevar, estoy segura, a otras formas también de reunirnos a orar, ¿sí? Uno de ellos, muy importante, es un servicio aquí en la congregación. Desde que inició el Centro Cristiano Zumpango, ha existido este grupo de guardias en la oración. ¿Qué es un guardia en la oración? Nos dice un poquito aquí en la palabra en Isaías 62:6, sobre tus muros, oh Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? El Centro Cristiano Zumpango. He puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová. Dice, no reposéis. Cuando dice no reposéis, es lo mismo de que orar sin cesar. Orar sin cesar. Las guardias de oración, todos estos grupos que te voy a mencionar ahorita, escucha, tienen tenemos la encomienda de anticiparnos. Cuando digo anticiparnos, quiere decir que no vamos a reposar, no vamos a estar dormidos, sino que vamos a estar orando anticipadamente, antes de que el enemigo nos quiera sorprender, antes de que las cosas salgan mal, antes de que nos equivoquemos, porque pues somos seres humanos, sí, anticiparnos, estar orando para oír la voz de Dios, estar orando para que la iglesia se desarrolle, funcione, crezca y todo bien. Las guardias de oración es un grupo de hermanos que están sirviendo, que tienen crecimiento espiritual, que están sirviendo, que han tomado cursos bíblicos, y son hermanos que siempre están respaldando las actividades de la iglesia, específicamente el día domingo. El día domingo se está orando, hay gente orando, quizás te ha tocado verlos. También durante la semana hay una lista de intenciones de oración porque estamos cubriendo las reuniones, las diferentes reuniones. Las guardias de oración están orando por cosas que también Dios les muestra a través de su lectura bíblica. Un guardia de oración siempre debe ser alguien que es estudioso de la palabra porque está buscando oír también la voz de Dios. Entonces, los eventos, las actividades de la iglesia, los guardias de oración están intercediendo por todo esto. La oración al final del culto. También quizás te ha tocado ver que hay 2 o 3 hermanos, hermanas que tienen un letrerito que dice que si pides oración, si necesitas oración, pases ahí con ellos. Y quiero contarte que cuando regresamos de la pandemia, Dios nos dio esta palabra. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús estaba en casa. ¿Y qué dice el contexto? Que trajeron muchos enfermos, trajeron muchos necesitados, dice, y Jesús los sanó. Y quiero contarte que esta oración al final del culto, que tú también ves, es también otra forma de oración, porque son precisamente los guardias de oración que estuvieron orando ese domingo, después terminan su guardia y entonces pasan y están allí esperando que si algún congregante necesita oración en ese momento, oran por ellos. Y aunado con toda la oración que se hace en las mañanas también con las mujeres, hemos visto muchos milagros. Ha habido muchas sanidades. Hemos visto muchas sanidades. Hemos visto mucho libertad espiritual. Hemos visto mucha gente que ha traído cuestiones espirituales pesadas y Dios los ha ministrado y ha traído libertad. También contamos con el buzón de oración. Como su nombre lo dice, es un buzoncito que está allí y hay unas papeletitas para que
cualquier persona de la iglesia que también tenga una necesidad, que quiera que se esté orando por ella, la redacta, ¿verdad? En la papeletita y la mete al buzón. Hay hermanitos que también son servidores, crecidos, responsables, y toman estas intenciones, estas papeletas, y las llevan consigo a casa, y ellos están durante la semana orando. No se ora solamente un día. Durante la semana se está orando, y finalmente ellos dan gracias a Dios por lo que Dios ha obrado y seguirá haciendo en esas vidas. Dice la palabra: pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Me encanta este versículo porque te puedo asegurar que cuando hay intercesores, es estar como barriendo, ¿verdad? Escombrando. ¿Para qué? Para que la iglesia de Jesús pase, para que las cosas de Dios sigan avanzando. ¿Amén? También tenemos oración de mujeres. Cuando yo te decía hace un rato que Dios conecta a la gente que ora, yo quiero decirte que Dios me ha regalado amiguitas en Cristo, hermanitas en Cristo, que siempre me han motivado a orar, con las que me reúno a orar, y ha sido una bendición. Ya tenemos, con la oración de entre semana, ya tenemos más o menos 8 años. No tengo la fecha exacta, pero en diciembre o cumplimos 8 o 9 años. Y con la del Zoom de los martes, vamos a cumplir el próximo marzo 2 años de estar intercediendo con todas mis hermanas mujeres que quieran conectarse por la mañana en eventos. Todo evento que tú ves dentro de la iglesia, de mujeres, de jóvenes, congreso de niños, a servicio en amor, todo eso está siendo respaldado también por oración, en donde entran mucho nuestras guardias de oración. Las mujeres también oramos siempre por los eventos. Buzón de oración. Siempre estamos ¿por qué es importante orar por cada evento? Porque el enemigo siempre va a querer sabotear. El enemigo siempre va a querer poner obstáculos, pero está vencido. Él está vencido. Él está vencido, no tiene poder, a veces ladra mucho, pero el Señor es más poderoso, y nosotros vemos grandes respuestas, ¿sí? Para los servicios. Hay diferentes servicios dentro de la iglesia: el servicio de la alabanza, el servicio de los porteros, que son la gente que recibe a todos los que van llegando, que les indican dónde sentarse, el servicio de la tienda, el servicio del aseo, el servicio de la librería, los diferentes ministerios de enseñanza a niños, enseñanza a jóvenes, de los matrimonios, de los cursos bíblicos, como lo que estamos tomando ahorita, todos esos servicios, el de consejería, todos los servicios tienen que estar sustentados, y lo están a través de la oración. Cada servidor en el área donde está debe de estar en ese grupo de oración, tiene que buscar la unidad a través de la oración. Los hermanos que están allá en multimedia, todos tenemos que buscar un tiempo para reunirnos nosotros y estar orando. Los maestros de jóvenes nos reunimos a orar. Los porteros, oro con los porteros todos los domingos. Cuando tú llegas, ya la iglesia está llena de oración, porque nosotros estamos acá temprano. Me reúno con los hermanos que te reciben en la puerta, y antes de que tú llegues ya estuvimos orando allá. A los hermanos de la tiendita, antes de iniciar, ya estuvieron orando. Los hermanos de la alabanza oraron. Todo el mundo oró. Buscamos, sabemos que nosotros no somos nada, sabemos que somos un instrumento completamente frágil, completamente sin poder. Necesitamos a Dios. Sí, los servidores tenemos que reunirnos a orar. Cualquiera que sea el servicio, debemos
y entendemos claramente que debemos de reunirnos ahora. ¿Por qué? Porque necesitamos orden, necesitamos sabiduría, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos que supla las necesidades de nuestro servicio. Igual en cada evento necesitamos que Dios nos dé dirección, que Dios nos dé estrategias, que Dios nos dé sabiduría. Entonces, en todos lados necesitamos los grupos de oración, ¿no? En todos lados. Amén. Así es que estamos terminando nuestro tema y con toda confianza, coméntame en forma individual si es necesario o en el chat del grupo, del grupo del básico E, alguna duda que tengas, ¿sí? Tu tarea consiste en planear asistir al evento de oración del 11 de diciembre. El 11 de diciembre es domingo y terminando el segundo servicio inicia nuestra tarde de oración que ya hemos llevado. Ya tú has sabido de que tenemos oración ocasionalmente los días domingos. Y tu tarea es que tú puedas planear tus tiempos, puedas planear tus cosas, le pidas a Dios que te ayude para que puedas estar aquí el domingo 11 de diciembre en ese tiempo de oración y de alabanza. Es un tiempo maravilloso. Yo lo disfruto tanto y sé que muchos también, porque gracias a Dios se quedan muchos a orar. Y otra cosa también, nuestro taller de intercesión de este curso, perdón, de este tema, nuestro taller de este tema, lo vamos a llevar a cabo el próximo domingo 4 de diciembre al término del primer servicio aquí en Centro Cristiano Zumpango. Así es que terminando el primer servicio nos vemos en el pórtico para llevar a cabo nuestro taller de intercesión. No vamos a tener Zoom en esta ocasión, el próximo domingo por la tarde no tendremos Zoom porque ya hicimos nuestro taller de oración en la mañana terminando el primer servicio. Pues esto es todo, te mando un abrazo muy grande. Comparte con alguien este tema tan apasionante. Que Dios te bendiga y que Dios llene esta iglesia y todas las iglesias de oración, de gente que clama a Él. Amén. Que Dios te bendiga.